Oye, ¿crees que conoces la historia de O.J. Simpson? Piénsalo de nuevo. Este video te revela el lado oculto, las sombras que nunca viste. Suscríbete y activa la campana para no perderte nada. Recuerda a ese chico de San Francisco, ¿verdad? Un joven O.J. Simpson, ágil como una gacela, con una fuerza descomunal. Desde el principio, su talento era evidente, una estrella en ciernes en el mundo del fútbol americano. En la universidad, destrozaba récords, dejando boquiabiertos a entrenadores y aficionados. Su nombre resonaba cada vez más fuerte, una promesa que se acercaba a la grandeza. La NFL lo esperaba con los brazos abiertos. Los Buffalo Bills lo reclutaron y, rápidamente, se convirtió en una leyenda. Imagínate la emoción en cada jugada, la potencia de sus carreras, la habilidad para eludir a los defensas. Sus estadísticas eran impresionantes, una prueba irrefutable de su dominio en el campo. Era un espectáculo ver jugar a O.J. Simpson, un auténtico ídolo. Su carisma traspasaba la pantalla. Anuncios, entrevistas, portadas de revistas. O.J. Simpson lo conquistaba todo. No solo era un gran jugador, era una figura pública, un ídolo para millones. Su sonrisa deslumbrante, su personalidad magnética, lo convirtieron en un rostro familiar en cada hogar americano. Su ascenso fue meteórico, de jugador estrella a ícono cultural. Pero, ¿qué pasaba detrás de esa sonrisa perfecta? Tú lo viste en la tele, ese hombre carismático, el ídolo deportivo, el rostro amable de los anuncios. Una imagen cuidadosamente construida, una fachada impecable que ocultaba una realidad mucho más compleja. Se trataba de una estrategia, una manera de proyectar una imagen que le abría puertas y le garantizaba el éxito, pero ¿a qué costo? Recuerda sus apariciones en televisión, siempre impecable, con un tono de voz suave y una actitud cercana. Esa imagen era parte fundamental de su estrategia para mantener una popularidad inquebrantable. Pero esa misma popularidad le servía como un escudo, un blindaje que lo protegía de las sombras que acechaban en su vida privada. ¿Te imaginas la presión de mantener esa fachada? Analicemos cómo construyó esa imagen, patrocinios cuidadosamente seleccionados, apariciones públicas estratégicas, una familia aparentemente perfecta. Todo estaba calculado, cada detalle contribuía a la creación de un personaje público casi inmaculado. Pero detrás de esa máscara, se ocultaban aspectos de su personalidad que no encajaban con la imagen que el mundo veía. ¿Qué tan consciente eras de esa discrepancia en aquel entonces? Esa fachada impecable comenzaba a resquebrajarse. Recuerda las entrevistas, aparentemente perfectas, pero ¿notaste alguna tensión en sus gestos? Algunos dicen que ya entonces se veían destellos de un temperamento explosivo, aunque la mayoría lo atribuía al estrés de la fama. Pero hay más. Hablaban de discusiones acaloradas con su esposa, Nicole, aunque todo se mantenía en el ámbito privado, en el terreno de los rumores. ¿Qué tan privado era, realmente? Algunos incidentes, inicialmente minimizados por la prensa, empiezan a tomar relevancia retrospectivamente. Peleas en restaurantes, altercados con la policía, hechos aislados, quizá, pero que pintan un panorama diferente al de la imagen pública. Piensa en la presión que debía soportar, la constante atención mediática, el peso de ser una figura tan icónica. ¿Podría eso explicar algunas de sus reacciones? ¿O eran solo las primeras grietas en una fachada de perfección? Y luego están los testimonios de allegados, amigos, incluso miembros de su familia. Historias de un hombre con un carácter volátil, capaz de pasar de la amabilidad extrema a la ira descontrolada en cuestión de segundos. Recuerda, estas son solo señales de advertencia, pequeñas piezas de un rompecabezas que aún no se ha terminado de armar. Pero son piezas que te harán cuestionar todo lo que creías saber sobre él.
Recuerda esas fotos familiares, impecablemente vestidas, sonrisas radiantes, ¿verdad? Pero detrás de esa fachada, ¿qué pasaba realmente? Nicole Brown Simpson, una mujer hermosa e independiente, se enfrentaba a un matrimonio cada vez más difícil. Tú mismo podrías haber visto las entrevistas, donde ella hablaba de su vida con OJ, pero escuchabas las notas de tristeza debajo de la superficie, notas de tensión que intentaba disimular. Los rumores de violencia doméstica comenzaron a circular, susurros en los círculos sociales de élite. Algunos amigos cercanos se preocuparon, notando cambios en su comportamiento, en su actitud, en su mirada. Tú, al ver esas imágenes de su vida pública, ¿te imaginabas la realidad que se escondía tras las cámaras? ¿Aquellas sonrisas eran solo una máscara para ocultar un dolor profundo? Piensa en sus hijos, pequeños e inocentes, testigos de una realidad que no comprendían. ¿Cómo afectó esa tensión, esa discordia, a su desarrollo? La imagen idílica de la familia perfecta se desvanece ante la evidencia de una realidad mucho más compleja y oscura. Tú, como espectador, observa cómo las grietas en la fachada de la felicidad familiar comienzan a ensancharse, revelando un panorama perturbador. Recuerda esas sonrisas perfectas. Pero detrás de esa imagen idílica, Nicole sufría. Las llamadas al 911, los informes policiales, los testimonios de amigos y vecinos. Todos apuntaban a una verdad oscura: O.J. Simpson era violento con ella. Tú mismo podrías haber escuchado esos audios, leído esos reportes, y te habrías preguntado cómo era posible que algo así quedara impune. Golpes, empujones, amenazas. Acusaciones graves que, aunque documentadas, parecían desvanecerse en la opulencia y el poder de OJ. El sistema judicial, en ese momento, parecía fallarle a Nicole. Imagina la frustración, el miedo, la soledad que debió sentir al enfrentarse a una situación tan compleja, sabiendo que su voz, a pesar de las pruebas, no tenía el peso suficiente. El silencio cómplice de algunos, la falta de credibilidad que se le otorgaba a las víctimas de violencia doméstica en esa época, todo contribuyó a un clima de impunidad que permitió que la situación escalara hasta el trágico final. Piensa en el impacto de este silencio, en cómo las acusaciones, aunque claras, fueron silenciadas, minimizadas o simplemente ignoradas. ¿Qué hubiera pasado si se hubiera escuchado su voz con más atención? Recuerda la noche del 12 de junio. Imagina la escena: Ron Goldman y Nicole Brown Simpson, víctimas de un brutal ataque. Tú ves las imágenes, las fotos de la escena del crimen, la sangre, los objetos esparcidos. Un caos que grita violencia. La policía llega, las sirenas cortan la oscuridad, el horror se hace presente. Se inicia una investigación que cambiará para siempre la historia de Estados Unidos. En la escena, tú encuentras evidencia crucial: el famoso guante de cuero. Un detalle que, aparentemente insignificante al principio, se convertirá en un punto central del juicio. Hay huellas, fibras, rastros de sangre. Cada detalle es analizado con lupa, buscando pistas que puedan llevar a los responsables. La investigación se convierte en una carrera contrarreloj, la presión se intensifica. El análisis de las pruebas se vuelve fundamental. Tú observas cómo los expertos trabajan incansablemente, examinando cada detalle, cada rastro. Las pruebas de ADN, las pruebas balísticas, los testimonios. Todo se junta en un rompecabezas que intenta reconstruir la secuencia de los hechos. Cada pieza del rompecabezas es analizada con precisión, buscando conexiones y contradicciones. ¿Qué pasó realmente esa noche? Recuerda la tensión en la sala. Tú ves a Johnny Cochran, el carismático abogado defensor, tejiendo una red de dudas. Su estrategia era clara: sembrar la incertidumbre sobre la evidencia, atacar la credibilidad de la policía y, sobre todo,
convencerte de que la investigación estaba plagada de errores y prejuicios raciales. Cada movimiento, cada palabra, cuidadosamente calculada para influir en el jurado y, por extensión, en la opinión pública. La televisión transmitía cada instante del juicio. Tú eras testigo de cómo los medios de comunicación, con su poder omnipresente, moldeaban la percepción pública. Imagina las interminables discusiones en las cafeterías, en los hogares, en las oficinas. La opinión pública, dividida y polarizada, se debatía entre la culpabilidad y la inocencia de O.J. Simpson. La presión mediática era inmensa, influyendo en el jurado y en todos los que seguían el caso. La defensa de Simpson se basó en una estrategia maestra: desacreditar a la policía, sugiriendo racismo y mala praxis en la recolección de evidencia. Tú recuerdas la famosa frase: si no encaja, lo absuelves. Esta simple frase, ingeniosamente pronunciada por Cochran, se grabó en la mente colectiva, encapsulando la duda y la incertidumbre que la defensa sembró con éxito. Fue una estrategia mediática tan efectiva como legal. Recuerda ese momento, ¿verdad? El guante de cuero, demasiado pequeño para la mano de O.J., se convirtió en un símbolo. La fiscalía lo presentó como prueba irrefutable, una pieza clave que conectaba a O.J. con el crimen. Pero, ¿fue realmente tan concluyente? Para la defensa, era un detalle manipulado, un intento de la policía de encajar una pieza en un rompecabezas que no encajaba. ¿Tuviste cómo la defensa destrozaba la cadena de custodia de la evidencia? ¿Se contaminó el guante? ¿Se manipuló? Esas eran las preguntas que resonaban en la sala, sembrando la duda en la mente del jurado. La credibilidad de la policía quedó en entredicho, y con ella, la solidez de la evidencia presentada contra O.J. Más allá del guante, la evidencia forense en su conjunto fue analizada con lupa. ¿Eran fiables las pruebas de ADN? ¿Se siguieron los protocolos adecuados en la recolección y análisis de las muestras? La defensa cuestionó cada paso del proceso, apuntando a posibles errores humanos o incluso a una mala fe por parte de las autoridades. Recuerda que para ti, la duda estaba sembrada. Recuerda ese tenso silencio en la sala, ¿verdad? El veredicto cayó como una bomba: no culpable. Para muchos, fue un golpe devastador a la justicia. La imagen de O.J. sonriendo, mientras la multitud rugía afuera, se grabó en la memoria colectiva. ¿Cómo era posible? ¿Había fallado el sistema? Esa pregunta resonó, y aún resuena, en la conciencia estadounidense. El veredicto desató una ola de protestas y debates sobre racismo, la credibilidad policial y las fallas en el sistema judicial. Para muchos afroamericanos, el veredicto representó un triunfo contra un sistema que, históricamente, los había tratado injustamente. Para otros, fue una muestra de impunidad para un hombre aparentemente culpable. ¿Tú, qué pensabas entonces? Las implicaciones del veredicto fueron enormes. Generó un profundo escepticismo hacia la policía de Los Ángeles y cuestionó la eficacia de la investigación y el proceso judicial. Fue un punto de inflexión en la historia legal estadounidense, reforzando el debate sobre la justicia y la igualdad ante la ley, un debate que continúa hasta nuestros días. ¿Crees que el sistema judicial aprendió de este caso? Pero la historia no terminó ahí, ¿verdad? El veredicto penal fue solo el primer acto. La familia Brown presentó una demanda civil contra O.J., buscando justicia por la muerte de Ron y Nicole. Esta vez, la carga de la prueba era diferente, y la presión sobre O.J. aumentó exponencialmente. ¿Te imaginas la tensión, la incertidumbre, la búsqueda de la verdad continuaba? A diferencia del juicio penal, en el civil no necesitaba probarse la culpa más allá de toda duda razonable. Bastaba con una preponderancia de evidencia. Y aquí, las cosas cambiaron. Testimonios, pruebas, todo apuntaba a una misma dirección.
Tuviste la oportunidad de ver cómo la estrategia de la defensa, tan efectiva en el primer juicio, se desmoronaba. El resultado fue devastador para OJ. El jurado lo encontró responsable de la muerte de Ron y Nicole. La sentencia incluyó una compensación millonaria a la familia Brown. Recuerda, este no era solo un fallo legal, era un golpe a la imagen pública de OJ, que ya estaba profundamente dañada. Era el precio que pagaría por la pérdida de confianza de la sociedad. Esa absolución, amigo, sacudió a Estados Unidos hasta sus cimientos. Imagina la indignación, la frustración, la rabia. Millones se preguntaban cómo era posible. ¿Había fallado el sistema judicial? ¿O se había burlado la justicia? El caso se convirtió en un símbolo de la profunda división racial que existía en el país, una grieta que parecía abrirse cada vez más. Para muchos afroamericanos, el veredicto se interpretó como una prueba más de la desigualdad racial en el sistema de justicia. Sentían que OJ había sido absuelto no por la falta de pruebas, sino por el color de su piel. La confianza en la policía y en los tribunales se desplomó en muchas comunidades. La herida racial se profundizó, dejando una cicatriz que aún hoy se siente. Pero la controversia no se limitó a la raza. Para muchos blancos, el veredicto fue una afrenta a la justicia. Sentían que un culpable había escapado a la ley, alimentando la desconfianza en el sistema judicial. El caso dividió a la nación, creando un abismo entre diferentes grupos sociales y exacerbando las tensiones preexistentes. El impacto fue profundo y duradero. Pero la pesadilla para OJ no había terminado. Piensa en la presión mediática, la condena social. De héroe deportivo a paria, su imagen quedó destrozada. Ya no era el carismático jugador de fútbol americano, sino el rostro de una controversia que dividió a una nación. Las marcas lo abandonaron, las ofertas se evaporaron, y su vida cambió radicalmente. Su intento por reconstruir su vida fue en vano. Las entrevistas, los libros, incluso sus apariciones esporádicas, solo servían para alimentar el fuego mediático. Cada paso que daba, cada palabra que pronunciaba, era analizada, juzgada, condenada. La sociedad no le perdonaba, y él parecía incapaz de escapar de la sombra de aquel juicio. Años después, la controversia seguía viva. Nuevas teorías, nuevos análisis, nuevos documentales. Todo contribuía a mantener su nombre en los titulares. Su intento de llevar una vida normal era una batalla constante contra un pasado que lo perseguía implacablemente. ¿Logró alguna vez encontrar la paz? Esa es una pregunta que cada uno debe responderse. Pero ahí estaba, la bomba que nadie esperaba, si yo lo hice. Tú mismo te preguntas, ¿cómo un hombre declarado inocente publica un libro con ese título? La ambigüedad era intencional, una estrategia para generar polémica y, quizás, un intento de justificación. La prensa se volcó sobre él, analizando cada frase, buscando una confesión velada entre líneas. Era la jugada maestra de un maestro del juego, o el suicidio de un hombre acorralado. ¿Qué opinas tú? El libro no era una confesión explícita, pero estaba lleno de detalles inquietantes, de descripciones que, aunque no admitían culpabilidad directa, sugerían un conocimiento íntimo de los hechos. Se describían situaciones que solo el asesino podría conocer, hablando de la noche del crimen de forma que muchos interpretaron como una aceptación tácita de su participación. Tú decides si fue una confesión disfrazada o una obra maestra de la manipulación. Imagina la reacción. La indignación pública fue masiva. Familiares de las víctimas, profundamente afectados, calificaron el libro como una falta de respeto, una burla a la justicia. Para muchos, era una prueba más de su culpabilidad, una confesión en clave. Para otros, una estrategia para ganar dinero a costa del dolor ajeno. ¿Tú, qué piensas?
¿Crees que el libro fue una confesión encubierta o una simple estrategia comercial? Pero la historia no termina ahí. American Crime Story te ofrece una perspectiva diferente, una reconstrucción dramatizada, claro, pero que te sumerge en la atmósfera de la época. Observa cómo la serie te presenta los hechos desde distintos ángulos, cómo te muestra la presión mediática y el circo que rodeó el juicio. Te hace cuestionar, ¿qué tan objetiva puede ser la ficción cuando se basa en un caso tan mediático? Piensa en la forma en que la serie construye el suspense, cómo te va mostrando las piezas del rompecabezas poco a poco, dejándote con la intriga. Se enfoca en la narrativa, en cómo se contó la historia, y en cómo esa narrativa influyó en la opinión pública. No solo te muestra los hechos, sino también la manipulación, las estrategias legales y la presión mediática que jugó un papel crucial. Tú mismo puedes analizar cómo American Crime Story utiliza recursos cinematográficos para intensificar la tensión dramática. La música, la iluminación, las expresiones faciales de los actores, todo contribuye a crear una atmósfera que te mantiene enganchado. La serie no busca necesariamente presentarte la verdad objetiva, sino la verdad construida, la narrativa que se fue tejiendo a lo largo del proceso. Pero, ¿qué pasa si te digo que hay mucho más allá de lo que viste en American Crime Story? Muchas teorías conspirativas rodean el caso. Se habla de un encubrimiento policial, de que la policía de Los Ángeles protegió a OJ, quizás por su fama o por presiones raciales. Piensa en ello, ¿acaso la evidencia fue manipulada? ¿Se omitieron pruebas clave para favorecer a Simpson? Otras teorías apuntan a la participación de personas influyentes en un posible encubrimiento. Imagina, ¿qué pasaría si poderosos amigos de OJ, con conexiones en la policía o el sistema judicial, intervinieron para protegerlo? Se rumorea sobre presiones políticas y la manipulación de testigos. Tú mismo puedes investigar y decidir qué te parece más creíble. La falta de transparencia en la investigación alimenta estas sospechas. ¿Por qué ciertas pruebas fueron descartadas? ¿Por qué algunos testigos cambiaron sus declaraciones? Estas preguntas siguen sin respuesta para muchos, y son el combustible que alimenta las teorías conspirativas. Recuerda que la verdad, a veces, se esconde en los detalles más pequeños y en las sombras que rodean el caso. Pero el juicio de O.J. Simpson no se quedó en los tribunales. Se convirtió en un fenómeno cultural, un evento televisivo que paralizó al país. Recuerda la imagen, el coche blanco, la persecución a baja velocidad, el guante que no encajaba, todo esto se grabó en la memoria colectiva. Para ti, ¿qué imágenes te vienen a la mente? El juicio, retransmitido en directo, sentó las bases de la televisión de realidad. Fue un precursor de los realities actuales, con su mezcla de drama legal, especulación mediática y la fascinación por la vida privada de los famosos. Piensa en cómo este caso cambió la forma en que consumimos la información, ¿verdad? Más allá de la televisión, el caso influyó en el debate sobre raza, justicia y el sistema legal estadounidense. Las opiniones se dividieron profundamente, dejando una huella imborrable en la sociedad. Para ti, ¿cómo crees que el juicio impactó la conversación nacional sobre la raza y la justicia? Incluso hoy, décadas después, el caso sigue generando interés. Documentales, libros, y series como American Crime Story lo revisitan constantemente, manteniendo viva la conversación. ¿Crees que el legado del juicio de O.J. Simpson seguirá siendo relevante en el futuro? Espero que hayas encontrado este video interesante. Si te gustó, dale a like y suscríbete para más contenido como este. ¿Qué opinas sobre el verdadero rostro de O.J. Simpson?